Todorov y el origen de la novela. La dificultad del estudio del origen de la novela desde este punto de vista radicaría en el infinito encajonamiento de actos del lenguaje, unos dentro de otros. Arriba del todo de esta pirámide estaría el contacto ficcional, es decir, la codificación de una propiedad pragmática que exigiría a su vez alternancia de elementos descriptivos y narrativos. Lo que es igual describiría los estados inmóviles de acciones que se desarrollan en el tiempo. Nótese que estos dos actos de habla están coordinados entre sí y de ninguna manera encajados como en los casos precedentes. Se sumaría a ellos constricciones concernientes del aspecto verbal del texto. La alternancia del discurso del narrador y de los personajes y su aspecto semántico, la vida personal, con preferencia a los grandes refrescos de la época, y así sucesivamente. La rápida enumeración que acabo de hacer no parece por lo demás en nada diferente a no ser por su brevedad y esquematismo de los estudios que se han consagrado ya a este género. En la Edad Media, en el siglo XI y XII, surgieron los romances en el Occidente. Eran narraciones largas de ficción en verso. Y a finales del siglo XV surge en España la novela sentimental. La obra fundamental del género fue La cárcel del amor de Diego Sampedro. En la Edad Moderna todo el siglo estuvo dominado por el subgénero de la novela pastoril. A mediados del siglo hubo un cambio de ideas hacia un mayor realismo, superando en este las novelas pastoriles. En la, moderna, en la novela moderna y género literario se encuentra en el siglo XVII, con Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes Saavedra. Se considera la primera novela moderna, ya que innova respecto a los modelos clásicos de la literatura. A finales del siglo XVIII aparecen novelas cargadas de sentimentalismo melancólico que abren un periodo romántico que se desarrolla plenamente en el siglo XIX con la aparición de la novela histórica, psicológica y poética. El género alcanza su perfección técnica con el realismo y naturalismo, y a finales del siglo XIX numerosas novelas buscaban desarrollar un análisis psicológico a sus personajes. Hola, como ya saben, nosotros vamos a desarrollar en Cartas a un joven novelista por Vargas Llosa. Y pues antes de esto yo les voy a hablar un poco sobre este autor. Bueno, su nombre completo es Jorge Mario Pedro Vargas Llosa. Nació el 28 de marzo de 1936 en Arequipa, Lima, Perú. Aunque también tiene nacionalidad española desde 1993. Bueno, como él todavía está vivo, pues tiene 84 años, es un escritor y político. Es considerado uno de los más importantes novelistas y ensayistas de su generación. En sus obras han cosechado numerosos premios, entre los que se destaca nada más y nada menos que el Nobel de Literatura en 2010, el Cervantes, que de hecho es considerado como el más importante de la literatura española, y pues otros como El Planeta, Biblioteca Breve y Rómulo Gallego. Vargas Llosa alcanzó la fama en la década de 1960 con novelas como En la ciudad y los perros, En la Casa Verde y Conversación en la Catedral. De igual forma, él continuó escribiendo en varios géneros literarios, incluyendo la crítica literaria y el periodismo. Bueno, en sus libros podemos encontrar obras de teatro, novelas policíacas, históricas y políticas. De hecho, varias de sus novelas han sido adaptadas y llevadas al cine. Muchas de las obras de Vargas Llosa están influidas por la percepción que tiene este autor sobre la sociedad peruana y pues también por su propia experiencia como peruano. De igual forma, él también ha tocado temas de otras partes del mundo y como reside desde 1953 en Europa, pues sus obras también tienen esa influencia europea. Vargas Llosa ha sido definido como uno de los más completos narradores de su generación y una figura destacada de la literatura hispanoamericana, representante ideal del espíritu del boom, ya que este ayudó
a definirlo y a identificarlo con una nueva generación de autores. En el primer capítulo de Cartas a un joven novelista de Mario Vargas Llosa, él nos plantea las dos características principales que debe tener una persona que aspira a ser escritor. La primera es una rebeldía o una frustración con el mundo real, una que le lleve a imaginarse personas, situaciones, lugares distintos a la realidad que vive. Esta rebeldía o este primer contacto con el mundo ficticio, sumado a una libre elección o a un acercamiento voluntario hacia las letras, puede llevar a una persona a convertirse en escritor, o por lo menos sin estos dos primeros características, sin estos dos primeros indicios, no llegaría a serlo. Después de que una persona tiene la vocación de ser escritor, es decir, ya tiene una inconformidad con el mundo en el que habita y ya ha tenido un acercamiento voluntario al mundo de las letras, debe tener una determinación clara, una fe ciega hacia la escritura, en especial para convertirse en novelista. Mario Vargas Llosa nos lo explica o nos lo ilustra mediante una metáfora de una chica que se traga una solitaria de forma voluntaria para mantener una cierta figura. Del mismo modo que la chica se traga un parásito para mantener su figura, porque así lo quiere, así lo desea, el escritor se traga un parásito. Este parásito pasa a alimentarse, a convivir, a desarrollarse gracias al individuo en el que habita. En el caso de la solitaria, pues come y bebe lo que la persona come y beba, la acompañará a todo lugar que vaya. Y en el caso del escritor, todo lo que aprenda, descubra o conozca será enfocado a dicha obra. Esa obra se desarrollará y crecerá a partir del individuo, a partir del autor. Ejemplos hay muchos, puesto que ninguna obra literaria escrita bien o a veces hasta mal se libra de esta característica. Todos los escritores que hayan, valga la redundancia, escrito una novela, se han dedicado de lleno, se han entregado como siervos a su obra, a la construcción y a la meditación de su obra. En el segundo capítulo, Mario Vargas Llosa nos plantea dos preguntas: ¿de dónde salen las historias que cuentan las novelas y cómo se le ocurren los temas a los novelistas? Vargas Llosa nos expone que toda obra tiene cierto indicio, tiene cierta semilla de la biografía del autor. Todo lo que escribe el autor es porque lo ha vivido, es porque es una experiencia. Vargas Llosa nos expone que un escritor de novelas hace un striptease al revés, puesto que en vez de quitarse prendas para ir desnudándose, para ir mostrándose tal y como es al mundo, lo que hace es poner un poco de sí en su obra e ir poniéndole prendas, tratando de difuminar, tratando de diluir, tratando de camuflar eh, esa experiencia o tratando de camuflar esa experiencia y convertirla en ficción, ya que el novelista no elige sus temas casi nunca, o por no decir nunca, debido a que escribe sobre lo que ha vivido, escribe sobre lo que conoce exclusivamente. Si escribe sobre tristezas porque ha sentido o ha vivido tristezas, si escribe sobre guerra es porque ha vivido o ha estado cerca o tiene conocimiento sobre guerra, etc. Esto no quiere decir que el escritor tenga nula responsabilidad en el resultado de su obra, puesto que se le determina un tema o tiene impuesto un tema, se lo impone la vida, pero lo que él hace con ese tema y el cómo lo desarrolla es exclusivamente responsabilidad suya como
como ejemplo está la obra maestra de Marcel Proust, En busca del tiempo perdido, hablando en este caso específicamente de Por el camino de Swann. Es una obra, tenemos como ejemplo la obra maestra de Marcel Proust, En busca del tiempo perdido, la cual es una recopilación, si se quiere ver así, de los recuerdos, como su nombre lo indica, perdidos de Swann, tratando de hacer una indagación, una búsqueda, una investigación de sus memorias muy exhaustiva. Pero la belleza de sus obras no radican en lo increíble o en lo extraordinario que puedan ser sus memorias, en lo raros que sean sus recuerdos. La belleza y la magnitud de esa obra radican en la complejidad y en la prolijidad, no sé si esa palabra existe, pero la belleza de esas obras no radica en lo increíbles o lo extraordinarios que puedan ser las memorias de Marcel Proust, más bien son simples. La belleza de dichas obras radica en la complejidad, en la rigurosidad que le puso Marcel Proust al escribirlas, ya que una simple revolcada en una cama entredormido puede llegar a ocupar gran parte de la obra y ser descrita con tal detalle que puede ser muy disfrutable. En Cartas a un joven novelista de Mario Vargas Llosa, en su tercer capítulo, el autor nos habla sobre el poder de la persuasión. En una buena novela debe infundir la sensación de realidad si trata de temas ficticios. El lector debe sumergirse tanto en la novela que viva las experiencias de los personajes y los considere tan reales a tal punto que considere que sean seres autónomos y no de la invención de un escritor. Este poder se impone al lector y para lograr esto en una novela es preciso contar una historia de tal modo que aproveche al máximo las vivencias implícitas en la anécdota y consiga transmitir al lector una ilusión de su autonomía respecto al mundo real en que se halla quien la lee. Ahí es donde entra la agudeza del escritor, la capacidad de mostrar en sus obras no precisamente su lirismo o poesía superior, sino relatar historias de tal que lejos de verse por el lector como un artificio de una obra mecánica, se vea más bien como un espectador de esta vida ficticia que por habilidad como fue contada parece tomar vida propia. Esto logra seducir a los lectores y hacerles creer lo que les cuesta, hacer vivir al lector aquella mentira como si fuera la más imperecedera. El poder de la persuasión en una novela tiene que hacer conmover al lector, identificarse con los personajes. Las buenas novelas no imponen la necesidad de la realidad en un escritor, las ponen de forma casi subliminal, de manera que el lector muchas veces no se da cuenta de ella. No es raro pues que surjan en la mente de los lectores las preguntas acerca de si tales personajes fueron reales o forman parte de un imaginario popular de una comunidad, o si son en efecto productor de la mente brillante de su autor. Sea como fuere, lo que hace de una buena novela es precisamente que sus personajes sean vistos por los lectores de formas realistas, que trasciendan la barrera del tiempo y de las culturas. La forma que consigue estos milagros en la novela, cuando es eficaz, consta de dos elementos. Lo primero se refiere a la palabra, la escritura, con lo que se narra la historia. Y lo segundo, la organización de los materiales con que se consta algo que, simplificando mucho, tiene que ver con los grandes ejes de la construcción novelesca, como lo son el narrador, el espacio y los tiempos narrativos.
Bueno, basada en la referencia que nos pone Mario Vargas Llosa en su libro, he decidido tomar como ejemplo las crónicas de Narnia. Para ser más exacta, el libro El león, la bruja del armario. He decidido tomar este libro porque el autor Lewis es capaz de narrarnos una, una historia que para nosotros sería muy cotidiana, como la historia de estos 4 hermanos. Pero también en su mismo libro, en su misma historia cotidiana, por así decirlo, plantea un nuevo mundo, un nuevo universo ficticio. Entonces he decidido tomarles unos pequeños apartados de este primer libro. Cuando Lucy se cansó de comer, el fauno empezó a hablar. Tenía relatos maravillosos que contar sobre la vida en el bosque. Le habló de las danzas a medianoche y de cómo las ninfas que vivían en los pozos y las dríadas que habitaban en los árboles salían a bailar con los faunos. De las largas cacerías en pos del ciervo blanco, como la leche que podía concederte deseos si lo capturabas. De los banquetes y las búsquedas de tesoros con los salvajes enanos rojos en las profundas minas y cavernas situadas bajo el suelo del bosque a gran profundidad. También le habló del verano, cuando los bosques eran verdes y el viejo Sileno montado en su rechoncho asno acostumbraba a visitarlos, y a veces incluso el mismo Banco los honraba con su visita. Le contó cómo aquellas ocasiones los arroyos fluían con vino en lugar de agua, y cómo todo el bosque se entregaba al jolgorio durante semanas enteras, aunque siempre es invierno, añadió con melancolía. Esta parte es la parte que Lucy se mete, ingresa al mundo de Narnia, al mundo fantástico, al mundo creado por un león. Ella estaba jugando con sus 4 hermanos al escondite. Ella es la menor de ellos y entró en un armario y encontró este mundo fantástico. Resultó que los pasos que había oído era de Edmund, y este entró a la habitación justo al tiempo para ver a Lucy desaparecer en el interior del armario. Al instante decidió entrar también él, no porque lo considerara un lugar especialmente bueno para esconderse, sino porque quería seguir fastidiando a los niños sobre su mundo imaginario. Ya en este momento Edmund entra a Narnia. Olvidó todo lo referente a Lucy y fue en dirección a la luz, pues pensaba que provenía de la puerta abierta del armario. Sin embargo, en lugar de salir a la habitación de invitados, se encontró saliendo de la sombra de unos abetos túpidos y oscuros para ir a parar a un lugar al descubierto en medio de un bosque. Había nieve crujiente y vírgenes bajo sus pies, y más nieve que había en las ramas de los árboles. Sobre su cabeza se extendía un cielo azul pálido, la clase de cielo que uno contemplaba por la mañana en un espléndido día invernal. Vio por entre los troncos de los árboles como el sol empezaba a salir muy rojo y nítido. Todo estaba en completo silencio, como si fuera el único ser vivo en aquel país. Volvió a mirar a su alrededor y decidió que no le gustaba mucho aquel lugar, y casi había decidido volver a casa cuando oyó muy lejos en el bosque un sonido de cascabeles. Agudizó el oído y el sonido se acercó más y más, hasta que al final apareció veloz ante su vista un trineo tirado por 2 renos. Los renos eran del tamaño de ponis y su pelaje era tan blanco que incluso la nieve perdía blancura comparada con ellos. Las ramificadas cornamentas tenían un baño dorado y brillaban como si llamearan cuando les alcanzaban los rayos del sol. Los arneses eran en cuero de escarlata y estaban cubiertos de cascabeles. En el trineo, conducido por renos, estaba sentado
un enano rechoncho que de pie no mediría más de 1 metro de altura. Iba vestido de pieles de oso polar y en la cabeza llevaba un gorro puntiagudo de color rojo con una larga bola dorada colgando de su punta. Una enorme barba le cubría las rodillas y le servía de manta. Pero detrás de él, en un asiento mucho más elevado, en el centro del trineo, se sentaba una persona muy distinta, una gran dama, más alta que cualquier mujer que Edmund hubiera visto jamás. También iba cubierta de pieles blancas hasta la garganta. Sostenía una larga y recta varita dorada en la mano derecha y lucía una corona de oro en su cabeza. Tenía un rostro blanco y no simplemente pálido, sino blanco como la nieve, o el papel, o el azúcar en polvo, a excepción de la boca, que era de un rojo intenso. El capítulo 4 se titula El estilo. Aquí Vargas Llosa nos dice que el estilo es el ingrediente esencial, aunque no es el único, en la forma novelesca. En el capítulo anterior hablábamos de la persuasión, entonces pues acá nos dice que ese poder de persuasión depende en gran parte de cómo el novelista escribe y organiza, ¿cierto? Ese lenguaje. Pero no podemos dejar que ese lenguaje novelesco esté disociado de lo que cuenta la novela, ya que la única forma de saber si el novelista tiene éxito o fracasa es averiguando si gracias a la escritura que usa hace que la ficción viva, que se libere de su creador y de la realidad real para imponerse al lector como una realidad soberana. Bueno, Vargas Llosa quiere ir ciñendo los rasgos del estilo y comienza con eliminar la idea de la corrección. Él nos dice que no importa si un estilo es correcto o si es incorrecto, lo que importa es que sea eficaz. Da el ejemplo de varios novelistas que escribían muy bien, pero ojo, cuando él dice que escribían muy bien se refiere a los cánones gramaticales, según esos cánones gramaticales de su época. Estos son Cervantes y Márquez, García Márquez, y otros no menos importantes que sí cometían varios atropellos gramaticales y desde el punto de vista académico tenían incorrecciones del estilo. Sin embargo, esto no les impidió ser unos buenos novelistas, como el caso de Celine o Cortázar, que en especial a mí me gusta. Bueno, aquí se plantea una pregunta y es: ¿de qué depende la eficacia de la lectura novelesca? Vargas Llosa nos sugiere dos puntos muy importantes, que es la coherencia interna y su carácter de necesidad. Bueno, la coherencia interna se refiere a que la historia puede ser incoherente, pero su lenguaje debe ser muy coherente para que esa incoherencia tenga vida. Parece un trabalenguas, pero pues queda mejor explicado con un El ejemplo es con Julio Cortázar, que en sus últimos años decía de escribir cada vez más mal, pues le costaba encontrar formas de expresión para sus cuentos, muchas veces desafiando la lengua. Bueno, lo curioso es que en realidad Julio escribía muy bien, él tenía una prosa muy clara y muy fluida. Él hacía, él desenvolvía y hacía parte los dichos, involucraba lo que eran los argentinismos, que obvio me gusta mucho, eh, también los galicismos, y de hecho hasta creaba o se inventaba palabras, ¿cierto? Que en vez de desennotar en el contexto de su historia, lo que hacía era en antes enriquecer. Ahora, el carácter necesario. Vargas no lo explica desde su contrario, que sería el estilo que fracasa cuando nos cuenta una historia. Que
sentimos ajeno lo que estamos leyendo y no compartimos con los personajes de la historia. Bueno, este fracaso se da cuando el lector percibe un abismo que percibe un abismo que el novelista no logra cerrar a la hora de contar su historia, de escribir su historia, entre aquello que está contando y las palabras con lo que lo está contando. O sea, él no... Para. Ahí. Les voy a dar un ejemplo para que así puedan entenderlo mejor del carácter necesario. Voy a escoger un autor que particularmente me gusta mucho, es Oscar Wilde, y la novela que escogí de este autor se llama El fantasma de Canterville, y pues en este hay una incoherencia, ¿cierto? Empezando por el fantasma. Hay una casa que en esa casa habita un fantasma, se va una familia, ¿cierto? Se muda a esa casa y pues el fantasma quiere empezar a asustarlo, ¿cierto? Y en vez de esa familia asustarse por el fantasma, lo que hace es como verlo muy normal. La primera vez que el fantasma quería asustarlos fue por el pasillo con unas cadenas, y pues aquí se levanta el padre de la familia y en vez de asustarse lo que le da es una botella de aceite al fantasma para que así deje de hacer ruido con esas cadenas. Entonces el fantasma se queda como que debería de asustarse. Luego como que planea otro susto para ellos, pero ellos nada que se asustan. Aquí es donde viene la incoherencia más grande, y es que los gemelos, ¿cierto?, de la familia empiezan a hacerle como unas maldades al fantasma, y entonces el fantasma, en vez de asustarlos a ellos, se asusta es de ellos, se asusta de los niños en especial, porque todo el tiempo le está haciendo muchas maldades. Entonces, pues eso sería como que la mayor incoherencia, porque digamos de que puede existir en algunos eventos paranormales, de ser así, a nosotros nos van a asustar esos eventos paranormales, no nosotros vamos a asustar al evento paranormal. Entonces, pues es muy chistoso, ¿cierto? Y es muy incoherente. De igual forma, Oscar Wilde lo escribe también, tiene ese estilo tan excelente que hace que usted se coma el cuento y se quede ahí y lo lea y le guste mucho. Otro ejemplo también podría ser El retrato de Dorian Gray, que también es de Oscar Wilde. Vargas Llosa considera a Borges y a García Márquez unos excelentes escritores, y dice que las palabras son las historias que cuentan. Por eso, cuando alguien intenta imitar su estilo en su literatura, es un engaño, es una caricatura. Acá por último, en este capítulo Vargas nos da un consejo, ¿cierto? Y nos dice que tenemos que leer mucho para tener como que esa habilidad de escritura. Tenemos que leer mucho y sobre todo buena literatura, y también tratar de no imitar a los autores que nos gustan, a los que más nos gustan y los que hicieron amar la literatura. Básicamente eso es lo que dice. De igual forma, yo se los voy a leer. Yo se los voy a leer tal cual está en Cartas a un joven novelista. Dice: ya que no se puede ser un novelista sin tener un estilo coherente y necesario, y usted quiere serlo, busque y encuentre su estilo. Lea muchísimo, porque es imposible tener un lenguaje rico, desenvuelto, sin leer abundante y buena literatura. Y trate en las medidas de sus fuerzas, ya que ello no es tan fácil, de no imitar los estilos de los novelistas que más admira y que le han enseñado a amar la literatura. Imítelos en todo lo demás, en su dedicación, en su disciplina, en sus manías, y haga suyas, si las siente lícitas, sus convicciones, pero trate de evitar reproducir mecánicamente las figuras y maneras de su escritura, pues si usted no consigue elaborar un estilo personal en que conviene más que ningún otro
aquello que quiere usted contar. Sus historias difícilmente llegarán a embeberse del poder de persuasión que las haga vivir. Cartas a un joven novelista, 1997, página 30. Buenos días, mi nombre es Darío Alejandro. Previamente mis compañeros expusieron algunas características de la obra novelística con la obra de Vargas Llosa, Cartas a un joven novelista. En mi caso voy a explicar un poco de lo que es la estructura de la obra, porque es de gran importancia para entender la ficcionalidad y todo lo que de esta surge. La estructura es muy importante porque de esta se sostiene toda la narrativa en donde se va desarrollando la historia. Este se podría decir que es la estructura o la parte tangible de la obra novelística. Vargas Llosa divide esto en lo que es el espacio, el narrador, el tiempo y el nivel de realidad. En este caso empezaré por el espacio y por el narrador. Mario Vargas Llosa nos hace una pequeña advertencia antes de empezar a indagar sobre esto. El narrador difiere del autor, ya que el narrador cumple solamente la función de narrar. Y además este es un personaje que se desarrolla en la misma funcionalidad de la obra, a la diferencia del escritor, que es el que escribe y que la crea. A pesar de que el narrador tenga una función tan delimitada, este es de gran importancia porque este da el carácter que se podría decir nostálgico, triste, alegre, divertido, caótico, de lo que se pueda desarrollar la obra. Vargas Llosa divide estos narradores en tres tipos: el narrador personaje, el narrador omnisciente y el narrador ambiguo. El narrador personaje, siendo en persona gramatical el yo, la primera persona, el espacio narrado se comparte con el espacio del personaje, ya que el narrador sería un personaje participante de la obra y este va descubriendo los siguientes elementos con el transcurrir de la historia, al igual que el lector mientras la está leyendo. Esto lo voy a amplificar con más acertitud con la obra de Artemio Cruz de Carlos Fuentes. En esta obra es de suma importancia para entender la estructura, porque en esta hace una revolución narrativa que coge elementos de la cinematografía y los combina con la literatura, y este es como lo que produce. Les voy a mostrar con mejor explicación en uno de los ensayos de José Miguel Oviedo, donde hace un análisis y un acercamiento acerca de la obra de Carlos Fuentes dentro de la historia de la narrativa hispanoamericana. En este fragmento de José Miguel Oviedo nos muestra un poco de lo que les estaba explicando. En la muerte de Artemio Cruz, el narrador personaje sería en la persona gramatical del yo, y este se determinaría como el subconsciente del personaje. En este caso sería Artemio Cruz en su lecho de muerte. Este sería en el tiempo verbal del presente, el agónico Artemio que sufre y cada vez va perdiendo nociones de su cuerpo. Dentro de este se hace una clase de esquemas donde José Miguel Oviedo muestra la complejidad de la obra de Artemio Cruz. Muestra que se dividen en 39 fragmentos, 39 sucesiones de diferentes espectros de ese mismo personaje. En este caso el yo presente, el yo que está sufriendo, el yo que está agónico, el donde se destaca todo su subconsciente en una manera de monólogo interno, se encuentra en esta clase de fragmentos. El otro narrador sería el narrador omnisciente. El narrador omnisciente se determina así porque hace una semejanza con Dios. Este narrador se muestra con el personaje gramatical del él, siendo tercera persona. Este narrador se encuentra en un espacio fuera del transcurso de la historia y fuera de los personajes. Este se presenta como un ser
o como un personaje que ya sabe lo que va a pasar y solamente está haciendo su acción de narrar. En este caso el narrador se encuentra en una plena neutralidad, como no lo hace el narrador personaje, que va descubriendo los sucesos de la historia con el propio lector. En La muerte de Artemio Cruz, en el análisis que hace José Miguel Oviedo, muestra en este mismo esquema el narrador omnisciente. Sería en este caso la persona gramatical del él, y se representaría en la conciencia del personaje. En lo del tiempo verbal sería los pasados históricos, conocidos como flashbacks. Esto es conocido como en la literatura como analepsis. En ese pasado histórico es cuando Artemio Cruz va reconstruyendo su historia, y donde ese pasado de la revolución va construyendo a ese personaje revolucionario que tenía todos sus ideales. En este esquema podemos mirar esta misma sucesión hasta el 36. Listo. El otro sería el narrador ambiguo. El narrador ambiguo tiene las características de poder estar dentro y afuera del espacio narrativo, y se caracteriza con la persona gramatical del tú. Este personaje también puede ser una metaconciencia del mismo narrador, o incluso se puede mostrar en muchas formas en metaficciones que pueden romper las barreras entre el narrador y el mismo lector. Dentro de la obra de Artemio Cruz también se encuentra este hecho. En este caso sería la persona gramatical del tú, el inconsciente colectivo. En los tiempos verbales se denominaría interpolaridad o dimensión mítica o virtual. Estas son como las aspiraciones o deseos que tuvo Artemio Cruz de lo que pudiera haber sido mejor antes de convertirse en un burgués postrevolucionista. En este mismo esquema, donde se muestra cada sucesión de cada personaje narrativo, en donde se comparten de una manera vertical este futuro y este inconsciente colectivo. En el narrador ambiguo se encuentra hasta la sucesión 38. Esta clase de narración se puede determinar como novela poliédrica. Esto es porque, como vemos anteriormente, cada personaje o cada narración se encuentra a la par con las otras, como vemos acá. Para resumir esto en pocas líneas, en la parte final de la novela de Artemio Cruz encontramos esta frase: los tres moriremos, tú mueres, has muerto, moriré. Aquí están los tres seres que se encuentran dentro de ese Artemio Cruz. Ese tú, que sería el personaje ambiguo, ese as, que sería el personaje omnisciente, y ese moriré, que sería ese yo como el narrador personaje. En esto mismo se pueden encontrar las mudas del punto de vista narrativo, que pueden ser esos cambios narrativos que prácticamente son imperceptibles con el lector. El sexto capítulo que se puede encontrar en la obra de Vargas Llosa sería el tiempo. En este se ahondará la importancia del tiempo dentro de la obra novelística. El tiempo es una propiedad de la estructura muy diferente al tiempo real. En el tiempo cronológico, o sea, en el tiempo donde estamos inmersos los escritores y los lectores, nos damos cuenta que el tiempo es lineal y que la base de las cosas va corriendo desde el inicio de la existencia hasta el final de su muerte. En las obras literarias como la novela, este tiempo es una ficción, se puede construir, se puede deformar y se puede incluso crear otra clase de tiempos. Dentro de este, Vargas Llosa hace una pequeña referencia a un suceso en el puente de Riachuelo de Ambrose Bierce. Esta referencia la hace porque él denomina que el tiempo en la novela se determina más como tiempo psicológico.
Esto es porque el tiempo psicológico se puede decir que es el tiempo que está inmerso en la subjetividad, en los recuerdos, en la memoria, en los deseos, cosas que rompen la temporalidad de las cosas. En este personaje, en este cuento, nos narra una persona que estaba a punto de ser ahorcada, pero dentro de su metapensamiento estaba pensando en volver en los brazos con su amada en meramente un segundo que fue ahorcada. Esto mismo lo encontramos en Artemio Cruz y esto mismo lo encontramos en el personaje de Ambrosio de Lewis, que es atormentado por su propia conciencia al preferir los deseos carnales que su propia doctrina se los negaba. El Vargas Llosa divide esto en 3 temporalidades. 1. La primera es el tiempo que corresponde al narrador con el tiempo narrado. O sea, el narrador, estando en el presente gramatical del yo, se encuentra en el mismo espacio que se encuentran los personajes. Un ejemplo muy breve sería en la obra de Laura Restrepo de Delirio, en donde sus primeras páginas se representa una preocupación que menciona Aguilar por su esposa Agustina, casi que es un acto inmediato en ese mismo presente. La segunda del narrador es la que narra actos pasados en hechos presentes o en el futuro. Esto se puede terminar como una clase de especulación o un suceso lógico que podría ocurrir. En la novela de Aura podríamos las primeras líneas que dice: vivirás ese día idéntico a los demás y no volverás hasta el día siguiente, haciendo una idea de que está determinando al personaje lo que va a hacer. La tercera es el narrador que narra los hechos en pasado mientras se va desarrollando el presente. Esto se puede determinar como los recuerdos, la analepsis, las memorias y todo lo que... Esto es muy usual en todas las obras clásicas. Por ejemplo, una que me interesa mucho es la obra de José María Vargas Vila, en Flor de Fango. En los últimos capítulos muestra a Luisa García teniendo en su memoria, antes de morir, los recuerdos que tenía por su amado, por ella misma y por su madre, que fallece. Esto lo dice en unas pequeñas citas, que dicen: tiene el recuerdo cristalizaciones póstumas, estratificaciones inmensas en las cuales vaga el alma extraviada, como un ave en una gruta, estalactitas. Listo. Las bodas de temporalidad también se manifiestan dentro de la obra novelística. Esto se puede determinar como cráteres, que son como los pequeños espacios temporales para cambiar de una situación a un recuerdo, de una situación a lo que está pasando en el presente o de una alusión al futuro. Esto se conoce como tiempos muertos y son los episodios que están relacionados con los demás tiempos y con los demás narradores de la novela. Eso es todo.